Hola, ¿qué tal? Tengan todos una cordial bienvenida. Les saluda con mucho cariño este servidor, Pedro Caballero, en una entrega de reencuentro con la vida en este en vivo, a través de estas opciones que nos ofrecen las redes sociales. Bueno, muy bien, quiero ir enseguida con la temática que quiero compartir con ustedes en este momento. Le he titulado a esta meditación El inconveniente de la neutralidad. Así, el inconveniente de la neutralidad. La palabra neutral a veces suena diplomática, suena bien. Cuando hay situaciones controversiales, hay gente que dice, no, yo en esto soy neutral. O sea, que no me pendulo ni a favor del uno ni a favor del otro. Ser neutro. Yo no, en esto no quiero participar para quedar bien tanto con el uno como con el otro. Cuando hay una controversia entre dos partes y está uno de por medio, pues a veces lo más fácil, pareciera lo más sensato, es ponerme en una condición neutra. Pero quiero decirles que lo neutro no siempre es bueno, casi nunca. Y es mejor, nunca. Uno siempre en la vida debe tener posturas. Uno siempre tiene que tener su opinión. Lo que sí es cierto es que hay que respetar las diferencias de aquellos que no coinciden con nuestra manera de opinar, nuestra manera de pensar, las decisiones que nosotros tuviésemos que tomar, a diferencia de cómo la están tomando otros. Pero eso de yo soy neutro en esto, yo prefiero no decir nada para no comprometerme, para no involucrarme, para no pendularme ni de un lado ni del otro, aunque se estén matando los demás. Yo soy neutro. Y creo que la neutralidad equivale también muchas veces equivale a una postura de indolencia, de irresponsabilidad, de falta de compromiso, de salir por la tangente, como se suele decir coloquialmente. Por ejemplo, cuando uno tiene un vehículo en neutro, el carro está susceptible a irse hacia adelante o irse hacia atrás. El neutro se pendula hacia lo que está más inclinado. Cuando uno pone un carro en uno lo engrana en una de las posiciones que te da la transmisión, la caja de velocidades, el carro queda ahí bloqueado, queda ahí parado, no se mueve ni para adelante ni para atrás, porque hay algo que está allí protegiendo, dándole y proporcionándole seguridad al vehículo para que no se mueva. Marco una postura. Uno a veces puede confundir neutralidad con imparcialidad. Eso es distinto. Soy imparcial. No tengo interés en particular por favorecer al uno o al otro. Me interesa el proyecto. Por ejemplo, cuando se trata de una situación familiar, matrimonial. En el caso de nosotros, los consejeros, los pastores, aquellos que discipulamos y damos consejería espiritual y pastoral a personas que consultan situaciones y que a la luz de la palabra de Dios aconsejamos lo que dice la Biblia, cómo recomendamos dirimir ciertas diferencias, por ejemplo, en un conflicto matrimonial. Entonces, nosotros tenemos que marcar una postura. Pero, ¿qué me interesa a mí al fin y al cabo? Que el matrimonio se repare, se restaure. ¿De qué me sirve ponerme a favor del uno o del otro si a la larga el resultado de intervenir es que se acabe el matrimonio? Hay casos extremos, pero la neutralidad no aplica, no es buena. Siempre hay que marcar un precedente. Siempre hay que marcar una postura. Vamos a mirar algunos aspectos en las Escrituras que nos permiten alimentar y enriquecer estas ideas de esta meditación que busca como resultado, constituye el deseo de que podamos ser sabios en la toma de decisiones, en hacer las cosas mejor a la manera en como Dios las hace o como Dios aconseja que se deben hacer. Siempre vamos a tener situaciones controversiales en la familia, con los hijos, en el trabajo, en el vecindario, en la empresa, en la escuela, en la universidad, en muchos escenarios.
en el liderazgo que tenemos que ejercer en los negocios, en la empresa, en las fuerzas militares, en el gobierno, en la política, en la educación, en la convivencia diaria de la familia, en la convivencia de nuestra sociedad. Veamos lo que dice la Escritura, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el último libro de la Biblia. Encontramos en el capítulo 3 un mensaje que el Espíritu Santo le está dando a las iglesias, un mensaje que el Espíritu de Dios le está dando a un ministerio en particular. Le está hablando a varias iglesias que estaban ubicadas, diseminadas por la antigua Turquía, y que pues hoy la moderna Turquía tiene arqueología, tiene restos, tiene vestigios de los que fueron esas civilizaciones en ese entonces. Y hay un mensaje específico a varias iglesias que se habían aperturado en esa época y que estaban haciendo una dinámica importante en cuanto a la expansión del Evangelio. Pero había que hacer correctivos en ciertas cosas que empezaron a presentarse en estas iglesias influyentes. Y había una en particular que estaba ubicada en un lugar llamado Laodicea. Esta era una iglesia próspera, muy rica, era una ciudad muy comercial, era una ciudad llena de muchos recursos naturales y muy influyente, muy poderosa adquisitivamente. Tenían cómo mostrar un poder económico que les permitía destacarse en toda esa región del mundo conocido. Y el Espíritu de Dios tiene un mensaje para un ministerio que estaba allí precisamente en esa ciudad de Laodicea. Y les dice, tú eres una iglesia que hace muchas obras, que se destaca en muchas cosas, pero tienes unos defectos. Tienes unos defectos y quiero amonestarte con respecto a ello para que te corrijas. Dice, tú crees que no te hace falta nada. Tú dices, yo soy rica, soy poderosa, no necesito de nada. Estoy llena de conocimiento, de sabiduría, de gloria, de reconocimiento. Y lo peor de todo es que crees que eso lo has logrado en tus propias fuerzas. Y el Espíritu de Dios le dice, más bien, ¿sabes qué es lo que yo pienso? ¿Qué piensa Dios con respecto a lo que tú eres realmente? Eres una pobre, desnuda, miserable, ciega. Estás equivocada. Si tú crees que porque hay recursos eres rica, estás bien equivocada, iglesia de la Odisea. Estás bien equivocada porque estás ciega. Porque no has entendido el punto de partida de tu verdadera riqueza, y es el Espíritu de Dios, del cual te has olvidado. Y Dios le dice algo que es bien contundente y que se puede aplicar en nuestra época. Dice, ni estás apartada de mí, ni estás comprometida conmigo. Estás en una posición neutra. La Biblia usa la palabra tibia. Ni estás en el fervor de una vida espiritual bien acoplada conmigo, ni estás alejada por completo. Ni eres fría, ni eres caliente. Eres tibia. Y la tibieza no es agradable. Cuando uno bebe agua tibia, no es agradable. Y si es salobre, peor. Se cuenta que en esa época, esa región de la Odisea tenía muchos recursos, pero tenía algo que le faltaba. Le faltaba agua. No tenían fuentes naturales de agua propias. Y tenían que traerla de otra ciudad a unos 10 kilómetros y construyeron un costoso y bien elaborado sistema de acueducto que trasladara, que trajera aguas a través de tuberías, y de esa forma en como los romanos construían esas grandes estructuras de acueductos y con tuberías de arcilla. Y transportaban de fuentes hídricas calientes, aguas medicinales, aguas que se les atribuían propiedades curativas en esta ciudad lejana. Traían agua de allá y la llevaban a la Odisea. Habían construido y tenían todo el dinero para hacerlo. Construyeron toda una obra arquitectónica para traer aguas a la ciudad de la Odisea. Pero en el transcurso, en el desplazamiento,
desde donde se tomaba el agua hasta que llegaban a los depósitos donde se vertía en la Odisea, el agua iba cambiando su textura, su temperatura. Originalmente eran traídas de fuentes de aguas muy calientes, pero en el transcurso del viaje se iban enfriando y llegaban no frías, no llegaban calientes, llegaban tibias. Y eran aguas salobres, aguas minerales. El agua salobre y tibia cuando se bebe produce náuseas. Y el Espíritu de Dios dice, por tanto, como eres tibia, te vomitaré de mi boca. Por ser neutra. Porque no eres ni fría ni caliente. Hay una canción de un grupo colombiano, ya de varias décadas de antaño, que se llama Ni chicha ni limonada. O sea, usted ni es lo uno ni es lo otro. ¿Usted qué es? ¿Cierto? No sabe ni a esto ni a lo otro. Usted es neutro. Y esa neutralidad, cuando se aplica en términos espirituales, equivale a tibieza. Veamos qué más dice la Biblia. El apóstol Santiago hace alusión acerca de qué es lo que se debe hablar cuando uno es un verdadero hijo de Dios, un creyente, un hijo de Dios, una persona que se identifica como discípulo de Jesús. Jesús decía que tu hablar sea sí o que sea no. Pero si no es sí o si no es no, sino que es más o menos, eso de mal procede y mal termina. De nuestra boca, como hijos de Dios, personas que hablan en nombre de Dios, debe hablarse la verdad, la pureza. El apóstol Pablo dice todo lo honesto, todo lo puro, todo lo bueno, todo lo de buen nombre. En eso pensad y, añadiría yo, en eso debemos enfocarnos en el hablar. Y dice Santiago que de una fuente de agua no sale, si abrimos una llave, o sale agua dulce o sale agua amarga. Pero no se puede mezclar, porque entonces el agua se estropea. Ni es dulce ni es amarga. Es salobre, no es agradable, no es beneficiosa. No podemos bendecir a Dios con nuestra boca y maldecir a los hombres con esta misma boca que son creación de Dios. O nos identificamos con lo bueno y seamos buenos, o nos identificamos con lo malo. Y si usted quiere ser malo, pues sea un buen malo. Pero no puede decir, yo a veces soy medio bueno y a veces soy medio malo, porque eso es tibieza. Y eso Dios lo abomina, ¿cierto? No sabe Dios a qué atenerse contigo. No sabe Dios qué hacer con un neutro, con un tibio. Y prefiere mirarlo de lejos. Prefiere no tenerlo cerca porque le produce náusea por su conducta y su actitud tibia. ¿Qué más sigue diciendo la Escritura? Podemos tomar otras referencias. Este pasaje es bien interesante. En el libro de Josué, en el capítulo 5, vemos una experiencia muy especial que Josué, que ya estaba en ese proceso de conquistar la tierra prometida, estaba liderando unos procesos de batalla, de luchas del pueblo de Israel para tomar posesión de la tierra que le había sido entregada. Dice específicamente que para la conquista de una ciudad llamada Jericó, dice en el capítulo 5, verso 13 en adelante, dice así la Escritura: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, atento, cauteloso, vio a este hombre con una espada desenvainada, le llamó la atención. No sé si es de los soldados nuestros o de los enemigos. Precisamente le pregunta eso, dice, yendo hacia él, Josué le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Muy bien, la pregunta es, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros adversarios? No hay término medio. Nadie puede decir, no, yo no soy ni enemigo ni amigo. Yo soy neutro. El neutro está muy cerca de ser un mercenario. O sea, yo no tengo problemas con ustedes, pero me puedo convertir en, dependiendo las circunstancias, si me pagan, dependiendo de lo que más me favorezca, puedo ser o de los amigos
o puedo ser susceptible a convertirme en un enemigo. ¿Eres de los amigos, eres de los nuestros o eres de nuestros adversarios? No. Estoy del lado de ustedes. No, quiero que sepas que soy del otro bando. Estoy en contra de ustedes. Y uno sabe a qué atenerse con ese tipo de respuestas, con ese tipo de posturas y con ese tipo de posiciones. Dice la Escritura en Mateo capítulo 12, verso 30. Jesús dice, el que no es contra mí, conmigo es. El que conmigo no recoge, desparrama. Los discípulos de Jesús vieron a unos que no eran del grupo de los apóstoles, del círculo de Jesús, pero que de seguro habían oído el mensaje del Señor. Se habían convertido y habían decidido también hacer las obras que el Señor les encomendaba. Y reprendían demonios y también anunciaban las buenas nuevas, pero no eran del círculo de los apóstoles. Increíble. Y estos discípulos de Jesús, en su celo, creyendo que ellos eran los exclusivos, vieron a estos hombres que estaban también dejándose usar por Dios. Estaban reprendiendo unos demonios de unas personas, estaban impartiendo sanidad, estaban predicando las buenas nuevas, eran discípulos de Jesús. Pero reitero, no eran del círculo ese con el que andaba directamente con Jesús. Eran discípulos diseminados. Ya se había empezado a crear células que seguían a Jesús en otras regiones. Y los discípulos en su celo, en su creencia de que ellos eran los exclusivos, los dueños del monopolio, por decirlo de alguna forma, van y le dicen al Señor, Señor, esta gente ¿qué se cree? Estaban expulsando demonios en tu nombre y nosotros se lo impedimos. Y Jesús le dijo, no. ¿Qué están haciendo? No se lo impidan. Ellos también son mis discípulos. ¿Pero cómo así, Señor? Sí, claro. Es que el que no es contra mí, conmigo es. El que conmigo no recoge, desparrama. Y si ellos están recogiendo, si ellos están hablando y predicando las buenas nuevas y dejándose usar por el Espíritu de Dios, son de los nuestros. Así que no estorben lo que otros hacen. No son neutros, son de los nuestros. O sepan que ellos están en contra nuestra. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay neutralidad, hay una postura definida. O son de los nuestros o son de nuestros antagonistas. Avancemos en otros detalles que encontramos. Por ejemplo, Santiago nuevamente nos dice en el capítulo 4, versículo 4 dice, hey, pendientes, el que se identifica con las cosas de este mundo, el que prefiere las cosas de este mundo, el que le encantan las cosas de este mundo, el que prefiere las cosas de este mundo se constituye automáticamente en enemigo de Dios por ser amigo del mundo. ¿Está bien? ¿Eres amigo del mundo? Entonces eres enemigo de la voluntad de Dios. Pero el que decide darle preferencia a hacer la voluntad de Dios y convertirse en amigo de hacer la voluntad de Dios, pues ineludiblemente se convierte en enemigo de este mundo. En cuanto a las cosas de este mundo, a la vanidad, al placer mundano, a todo lo licencioso que va en contra de la pureza y de la buena voluntad del Señor. Hay que definirse, o estás con Dios o estás con el maligno. O eres de la luz o eres de la oscuridad. Así que es una opción que nosotros tenemos, una sola. No puedo ser neutro porque la neutralidad, el ser neutro en muchos casos suena bien. Es popular decir, no, yo soy neutro, yo no me complico. No, uno tiene que marcar una postura siempre. O estoy de este lado o estoy de este otro lado. Pero el neutro, la neutralidad es una hipocresía moral. Porque la neutralidad es no querer tener una postura definida en lo que conviene y lo que realmente favorece para buscar una salida y una solución que conviene cuando hay conflictos, cuando hay situaciones que se pueden resolver con posturas definidas. A veces preferimos no dar nuestra opinión para no entrar en controversias con aquellas personas que estimamos o que de alguna forma nos sentimos favorecidos. Entonces, para que no se enoje conmigo, yo me congracio, es otra palabra delicada, me congracio con esa persona para que esa persona no se enoje conmigo. O sea que le doy la razón, y aunque mis propias convicciones me digan que no es así,
me congracio con ella para no entrar en conflicto. Me vuelvo neutro, me vuelvo tibio. Así que la amistad con el mundo, la amistad con la forma inmoral o la manera en cómo la moralidad humana, social, ha venido distorsionando la verdad de Dios, es un peligro para que nuestra vida cristiana avance y se estanque. Sí, queridos hijos de Dios. Quiero contarles la fábula del murciélago. El murciélago es un mamífero. Es un mamífero. Es más, tiene dientes, tiene colmillos. Los murciélagos, aunque tienen alas y vuelan, parecieran pájaros, pero no son aves, son mamíferos. Entonces cuenta una fábula que había una controversia y que se convirtió luego en una guerra entre las aves y los mamíferos, las aves y las bestias del campo. Y empezó una reyerta, una lucha, una pelea entre estos dos grupos de animales. Entonces dice la historia de esta fábula que empezó la pelea y el murciélago pues vio que la pelea era bien cruenta y que el primer día los mamíferos estaban ganándole a las aves. Entonces él, después que terminó la pelea, se fue con los mamíferos, con los que iban ganando. Entonces los mamíferos raros lo vieron. ¿Y tú quién eres? ¿Tú qué haces con nosotros? ¿Tú eres un pájaro? No, yo no soy pájaro. Mírenme los dientes, yo tengo colmillos. Lo que pasa es que tengo alas, pero yo soy como ustedes. Yo soy de ustedes. Yo estoy con ustedes, yo soy un mamífero. Bueno, listo, ok, ven con nosotros entonces. Si eres un mamífero, si eres de los nuestros, ven con nosotros. Ok. Al día siguiente hubo otro día, otro enfrentamiento, pero las aves cambiaron, mejoraron su estrategia y ese día las aves ganaron. Ese round lo ganaron las aves. Supieron cómo atacar al enemigo y pues le fallaron las estrategias a las bestias del campo y las aves tomaron ventaja. Estaban todos aporreados los osos, los leones, los perros, las jirafas, los elefantes, estaban todos golpeados porque los pájaros sacaron ventaja. Y entonces, ¿saben qué hizo el señor murciélago? Sigilosamente se fue volando a donde estaban los pájaros. Y los pájaros lo vieron raro. Oye, tú eres un pajarraco raro, tú no eres de los nuestros. No, claro, ustedes no ven que tengo alas, yo vuelo, yo soy como ustedes. Yo soy como ustedes, miren, yo vuelo. Entonces soy un pájaro. Y los pájaros, no muy convencidos, lo admitieron. Ok, bueno, estate con nosotros, sí, es un poco raro, pero sí, ¿verdad? Vuelas como nosotros, entonces ven con nosotros. Al tercer día, los animales volvieron otra vez a un encuentro, a una batalla, y empezaron los pájaros y las bestias del campo a pelear, a luchar. Pero llegó un momento en que se estaban dando tan duro que, sabiamente, tanto del bando de las aves como del bando de los animales del campo, dijeron, ¿por qué no hacemos algo? Más bien, ¿por qué no dialogamos? Porque nos estamos maltratando mucho. Vamos a buscar una tregua y vamos a ver más bien cómo razonamos. En vez de pelear, razonemos y resolvamos nuestras diferencias. Y les cuento que después de varias horas de debatir, de hablar, pudieron ponerse de acuerdo. Y entonces, ¿qué creen? El murciélago vuelve y aparece y dice, bueno, ¿y ahora con quién me hago? ¿Cierto? Porque ya no me puedo colocar ni a favor de los pájaros ni de las aves, porque tanto los pájaros como las bestias del campo ya se pusieron en paz. Entonces, el murciélago trató de unirse nuevamente a los animales del campo y ellos dijeron, no, tú no eres de los nuestros. Nos demostraste que tú no estás con nosotros. Y entonces él le tocó irse donde estaban los pájaros y los pájaros también le dijeron, oye, ¿tú qué haces aquí? Tú tampoco eres de los nuestros. Por eso, el murciélago, que es un mamífero, pero no es considerado como una bestia de los campos. Y los murciélagos que vuelan tampoco es considerado o son considerados dentro de las aves. Por eso es tan solitario y por eso ni es pájaro y no es considerado tampoco una bestia del campo. Por su neutralidad, por su hipocresía moral. Así que
Eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos definir en nuestra vida espiritual. Que tengamos una postura. Tenemos que tomar una decisión. El profeta Elías, en los días del rey Acab, desafía a todo el pueblo y dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo viviréis en esas ambivalencias? Creen en Dios, pero mañana, al día siguiente, creen en los dioses, en el paganismo que le han ido instaurando este sistema corrupto del gobierno de Acab y de Jezabel en los días de Elías. Y adoraban a un dios pagano llamado Baal, que tenía una novia, una esposa llamada Asera, y hacían atrocidades y cosas horribles que Dios abominaba como forma de culto a estas divinidades paganas, a estos ídolos. Y Elías los confronta: bueno, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si es Baal, pues listo, declárense de una forma, de una buena vez, definidos como adoradores de Baal y de Asera. Pero si no es así, entonces defínanse de una buena vez si es Jehová su único Dios. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Qué interesante. Es hora de definirse. Es hora de dejar la neutralidad. Es hora de tener una postura bien definida. O soy de la luz o soy de la oscuridad. O recojo con Cristo o desparramo. O me declaro amigo del mundo y enemigo de Dios, o me declaro amigo de Dios y tengo que entonces saber que voy a estar en disparidad y en enemistad con muchas cosas de este mundo. Tengo que definirme. Tengo que hacer lo que a Dios le agrada. Tengo que dejar la tibieza. Conviértete. O eres un buen malo o eres un buen bueno. No un medio bueno o un medio malo. Definámonos. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida y en este año que ya va avanzando. Tomemos decisiones. Dejemos la neutralidad, la tibieza y definámonos de una buena vez a seguir a Dios de todo corazón, con toda convicción. Levantémonos bien temprano a buscarlo. Señor, aunque no tenga ganas, te busco porque lo que primero debo hacer es buscarte en oración. Me abastezco de ti. Busco en ti respuestas que están establecidas en tu palabra. Y luego empiezo a comportarme como tú lo ordenas en las Escrituras. Y no ser como el murciélago, que a veces me pendulo con lo que me conviene por acá, pero que a veces cuando las cosas no andan bien por acá, me voy por este otro lado y ando en esa ambivalencia. Ando en ese péndulo de vida. Ni estoy en la luz, ni estoy en la oscuridad. Es hora de tomar decisiones claras, definirme y dejar la tibieza y la neutralidad para que yo pueda de todo corazón agradar a Dios y tener una luz que realmente muestra de manera definida que Él es el camino, que Él es la verdad y que es la vida a través de nuestro buen testimonio. Muy bien, de esta forma quiero una vez más extenderle mi cariño a todos ustedes que me prestan sus sentidos, sus oídos para este tipo de meditaciones. Les invito a que muy pronto, una vez más, estemos en otra enseñanza, en otra meditación aquí, en Reencuentro con la Vida, una propuesta que invita a recuperar las ganas de volver a vivir. Nos vemos pronto. Chao.